esta vez la población cusqueña, se ha sentido molesta, disconforme, indignada y critica a sus autoridades. ¿Por qué? Porque el día jueves o viernes, miércoles o jueves, se había inclusive anunciado la presencia de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, presidenta accidental, Dina Boluarte en el Cusco, de ministros, del primer ministro o del premier de la República, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Desde las 5:30 de la mañana, 5 de la mañana, los pobladores del Cusco que venían del valle, denominado Valle Sur, habían sido los vehículos de transporte público, de transporte urbano, desviados, ¿no? Estaban siendo desviados, mucha gente ni se daba por enterada, es decir, un cordón policial extremo. Entonces la gente se preguntaba y decía, ¿un accidente? ¿Ha habido alguna situación que amerita este desplazamiento policial fuera de lo común? Y no, era que justamente en el Colegio de Ingenieros se había programado esta reunión entre el Ejecutivo Nacional y los alcaldes de toda la región del Cusco. Si podemos ir, señor director, con las imágenes, ¿no? O vamos con el informe que justamente nos va a graficar este desplazamiento de seguridad para una reunión de políticos y de autoridades que en este momento no sacan adelante al país, ni para adelante ni para atrás, ¿no? Y mientras ello, pues la población quedaba sorprendida de la cantidad de policías que iban a cuidar a estos personajes. En este caso, gente que llegaba inclusive la propia presidenta Boluarte, que se dijo que vendría y nunca llegó, pero la gente se vuelve a preguntar y se indigna y dice, ¿y estos policías que cuidan a estos personajes que no hacen nada por el bien del país, por el bien de mi región, de mi ciudad, de mi distrito, de mi provincia? ¿Dónde están cuando los necesitamos? O sea, ¿cuándo vamos a tener a una policía eficiente, ¿no? Y con respuestas rápidas? Lamentablemente son también las deficiencias que muestra la Policía Nacional. Pero vamos a contarles esta situación vista y observada por los cusqueños en esta semana que ha pasado en el siguiente informe. Privilegio selectivo. Nuestro país afronta la peor crisis de inseguridad de su historia. La delincuencia ha ganado territorio. No se está viendo autoridades en el campo, no se ve. Estamos llegando a la época de Sendero Luminoso. Solo en lo que va del presente año son más de 1000 las muertes que el crimen organizado sembró en el país. Tras el sonado asesinato del principal vocalista de Armonía 10, el gobierno emitió nuevamente una efectista y estéril declaratoria de emergencia. Ese día, como respuesta, los sicarios ejecutaron a 14 personas en diversas regiones del país. Para las autoridades, en particular el gobierno central, evidenciando que están de espaldas a la realidad o viven en otra privilegiada dimensión, el país es un lecho de rosas. Aquí no pasa nada. Todo es paz y tranquilidad. ¿Será que para ellos la vida del ciudadano de a pie no vale nada? ¿O los privilegios del poder, como el acceso a una excesiva protección policial y militar, les hicieron perder la noción de la realidad, la sensibilidad y la empatía? Ocurre que solo cada vez que existe un desplazamiento de las autoridades centrales se ponen en ejercicio mega operaciones de seguridad. Un tema contradictorio. Si el país es un lecho de rosas, ¿por qué se movilizan a cientos de policías y militares distrayendo sus funciones? ¿O acaso, más que a los feroces sicarios, le temen al pueblo y solo al pueblo hay que darle duro con palos, balas y botas? El pasado
pasado jueves, la urbanización Larapa, por alrededores del Colegio de Ingenieros, en San Jerónimo, sorpresivamente fue tomada por decenas de agentes del orden. No se trataba de un operativo para garantizar la seguridad de los vecinos, luchar contra la inseguridad que generan los antros de la perdición que funcionan en el lugar. No, solo era para evitar incomodidades a las autoridades que ese día se aprestaban a participar en la mesa municipal, fortaleciendo la gestión descentralizada Agenda 2025. Los vecinos del referido sector se vieron sorprendidos, en aprietos, por semejante desplazamiento policial que cerró sus principales vías, impidiendo el tránsito vehicular y peatonal, generando un gran malestar en horas de desplazamiento a los centros de labor y también a los colegios. Los afectados tuvieron que caminar muchas cuadras hasta las urbanizaciones Cachimayo o Tingo. Las cuestionadas autoridades evidenciando también que poco nada les interesa el pueblo y sus necesidades, como si nada. Ese día, cuentagotas empezaban a llegar para participar en la referida mesa de trabajo. Entre ellos el alcalde cusqueño, que reclamaba, antes de seguridad y respeto a los cusqueños, gas para la región. Me toca darle la bienvenida al premier y a los ministros y también pedirle la masificación del gas, que es prioritario. Hace algunos días hubo una paralización. Tiene que escuchar el Ejecutivo. ¿Cómo entendemos que el gas sale de la región del Cusco y no tenemos en la región? Esta es la verdadera cara de la seguridad en el Perú, garantizada para el privilegiado poder político y negada para la población, que está siendo arrinconada y atemorizada por el crimen organizado. Los únicos que se sienten seguros en el Perú son Dina y sus secuaces. La delincuencia ha ganado territorio. No se está viendo autoridades en el campo, no se ve. Estamos llegando a la época de Sendero Luminoso. Lo cierto es que la Policía Nacional hace su trabajo con lo poco que tiene en una institución, quieras o no, también en una crisis interna cuando lamentablemente sus propios efectivos policiales quebrantan ese juramento de defensa y de protección de la ciudadanía y se pasan al bando de los delincuentes, ¿no? O sea, lamentablemente es una sociedad y es una institución que también, al igual que muchas, está en una crisis y a pesar de ello le da batalla a la delincuencia. Y como parte también de sus funciones es esto, el tener que brindarles seguridad, de tener que armar todo un plan operativo para brindarles seguridad a muchas veces personajes que no hacen mucho en favor de la población. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? La semana que ha pasado, la cantidad de efectivos policiales que se han apostado en las inmediaciones del Colegio de Ingenieros, lugar donde se había designado que sería la reunión del Ejecutivo Nacional con los alcaldes de la provincia, de la región del Cusco. Entonces, es parte. Lamentablemente ellos quisieran decir, ¿saben qué? Yo quisiera estar patrullando la ciudad, yo tendría que estar en mi comisaría, yo tendría que estar en el mercado, pero lamentablemente, pues como parte de sus funciones y dependiendo de un ministerio llamado Ministerio del Interior, tienen que desplazar todas sus unidades para brindarles seguridad a estos personajes que quizás si harían algo bueno en favor del país, nadie se incomodaría, nadie se molestaría, diría, muy bien, ellos trabajan por nosotros y hay que protegerlos, pero la verdad es que no hacen nada. Han destituido, han censurado al ministro del Interior, ¿no? Hay una crisis interna política en el Ejecutivo Nacional,
Esto se refleja también en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, y la población de a pie, la población que tiene que laborar desde muy temprano, se encuentra pues con estas imágenes, ¿no?, de calles de la urbanización La Arapa y otras cerradas al tránsito vehicular, cerradas al tránsito peatonal, ¿no?, alterando su dinámica cotidiana, porque simplemente va a llegar el premier o el primer ministro, ¿no?, y los alcaldes para reunirse y conversar, y muchas veces no llegar absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Entonces, ¿qué ocurre, no? El ciudadano de a pie que se levanta muy temprano se topa con miembros policiales o con efectivos de la Policía Nacional que no le permiten transitar, que desvían su vehículo particular, ¿no?, porque simplemente va a haber una reunión donde va a estar el Ejecutivo Nacional. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, esa es la realidad, Entonces empieza pues la crítica severa por parte de la población cusqueña. ¿Qué privilegio tienen ellos para sentarse a conversar un par de horas, 3 horas, y tener que dejar sin resguardo a la ciudad del Cusco? Insistimos, por el tema de su importancia y la investidura que hoy les toca ocupar, o el cargo, ¿no?, de alcaldes, y en el otro caso de ministros o del premier de la República o primer ministro, llámelo usted como quiera, o sea, merecen este tipo de sistemas de seguridad. Pero no es pues, no es tanta la necesidad. Inclusive la población poco o nada les interesa que se reúnan o no, o quienes vengan o quienes van, ¿no? O sea, la población ha perdido tanto, ¿no?, la buena predisposición hacia los políticos, que no les interesa si viene la señora Boluarte o venga el primer ministro o el premier o el ministro. Poco o nada le interesa ya a la población, porque la población lo que necesita es trabajo. El emprendedor, el pequeño empresario, lo que hace todos los días es levantarse temprano para generar su propio peculio, su propio ingreso. ¿Y por qué hemos querido tocar este tema y lo hemos ido desmenuzando? Es porque mientras esto ocurre, ¿no?, se reúnen, cierran calles, movilizan a toda la Policía Nacional para proteger a unos cuantos,